Dios te bendiga una vez más. Traemos un video más continuando esta serie de nuevos creyentes, teología para nuevos creyentes. Es lo que traemos el día de hoy. El tema es el triaje teológico. Recordemos que al ser una teología para nuevos creyentes son temas básicos. Poco a poco se van a tratar de explicar a profundidad muchas de las cosas que vamos a decir hoy en día. Entonces, les invitamos de ahorita que le den like, que compartan, que se suscriban al canal y les recordamos que cada lunes en las tardes, hora de 7 de la tarde, hora de Tijuana, Baja California, estamos subiendo este video de esta serie y los otros días, ya sea por la mañana o en la tarde, si Dios lo permite, estamos subiendo videos cortos que son videos de reflexión sobre diferentes temas. Entonces les invitamos que le den like, que compartan, se suscriban. A los que me ven por otras plataformas que no son YouTube, les invito a que vayan al canal de YouTube y pueden encontrar un contenido más amplio sobre los temas, videos completos de los shorts o reels que se están subiendo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, como decíamos, el tema de este día es el triaje teológico. Como usted puede ver en su pantalla, en realidad se puede decir que hay tres niveles. Color rojo, que es lo esencial, que sin eso pues no existe el cristianismo. El nivel amarillo o naranja, como usted lo ve ahí en su pantalla, se puede decir que es el nivel importante, que es lo que nos hace que nos dividamos entre denominaciones, pero aún manteniendo lo fundamental, seguimos siendo hermanos, aunque nos reunamos en diferentes iglesias locales. Y a nivel verde, estos son cosas que se puede decir que eso puede haber diferencias de creencias en estos aspectos, aún en la misma iglesia. Pero ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. Primero que nada, dice, el triaje teológico es una idea usada en la teología protestante para clasificar las doctrinas según su nivel de importancia, de manera similar al triaje médico, donde se prioriza a los pacientes según la gravedad de su condición. Esto, por ejemplo, cuando usted va a un hospital, si usted va con un síntoma, se puede decir de menos gravedad, lo van a hacer esperar más. Si llega personas que tienen, que vamos a decir que tienen algo de muerte, pues los van a atender primero. Entonces esa misma idea se aplica en el triaje teológico. Se puede decir que lo de gravedad son los que son esenciales. Dice, la idea es distinguir qué doctrinas son esenciales, cuáles permiten diversidad dentro del cristianismo y cuáles son asuntos secundarios donde puede haber desacuerdos sin romper la comunión entre hermanos. También entendemos que tanto el enemigo, la sociedad corrupta, el mundo y aún algunos falsos cristianos o maestros o pastores, cuando decimos falsos, porque un pastor no puede ser ignorante, es uno de los requisitos. Entonces, si usted tiene un pastor ignorante, usted tiene un pastor falso. Em, entonces, este tipo de situaciones han tratado de detener el avance de la verdadera enseñanza y cuando no pueden detenerla, tratan de cambiarla y cuando no pueden cambiarla, tratan de mezclarla. Y si no pueden mezclarla, la reinterpretan. Y si no la pueden reinterpretar, la diluyen. Y si no la pueden diluir, nos distraen de la verdadera enseñanza. Entonces, por eso es sumamente importante este tipo de enseñanzas para entender qué es lo que el cristianismo verdaderamente ha creído y cree como base del cristianismo. Toda enseñanza esencial del Evangelio debe ir centrada en Cristo, en su obra, en todo lo que hacemos, creemos y sentimos, vaya de acuerdo con la voluntad y orden que Dios nos dio por medio de la revelación de la palabra. Por aquí en el canal de la semana pasada subimos un video que hablamos de la Biblia para que pueda ir a verlo también. Le invitamos que trate de seguir la serie en el orden que se va subiendo para que usted pueda entender bien cada tema. Dice, los teólogos por siglos se han encargado de estudiar conforme tanto las escrituras, la patrística, la historia y la reforma para crear una división de doctrinas conforme su importancia. Obviamente dentro de estas cosas puede ir otras cosas, ¿no? Concilios, confesiones de fe, credos y otras cosas que ellos han usado para poder formalizar esto. Como cristianos es de suma importancia conocer esto del triaje teológico para distinguirnos entre los verdaderos y los falsos cristianos.
Cabe señalar que hay personas que debido a su tiempo en el cristianismo pueden tener ideas erróneas sobre uno u otro doctrina que se van a tratar de explicar hoy en día, y es por eso la importancia de este tipo de enseñanzas en las iglesias actuales, tomando en cuenta que el cristianismo no nació hoy en día. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en muchas iglesias ya no enseñan esto. Muchas iglesias ni siquiera tienen pies ni cabeza en sus enseñanzas. A muchas iglesias tú puedes llegar y les preguntas cuáles son sus creencias fundamentales y no te lo van a decir, mucho menos una confesión de fe. Ya sea que se adhieran a una confesión de fe existente o tengan su propia confesión de fe, no lo hacen. Es más, muchos pastores no tienen ni idea de lo que es una confesión de fe. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado en qué clase de iglesia estamos. Los teólogos llegaron a la conclusión de que todas las doctrinas son importantes, pero han hecho por lo menos tres divisiones, aunque en algunos puntos hay doctrinas que dependiendo su forma de explicación o aplicación, terminan corrompiendo lo fundamental, aunque sean doctrinas de nivel 2, como usted puede ver en su pantalla, el nivel importante pero no esencial. Ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. Cabe destacar que para que un incrédulo, o sea, cuando una persona no es creyente se convierta, no es necesario saber todo lo que a continuación trataremos de explicar, porque en sí, para que una persona se convierta, solo debe creer en el Evangelio. Muchas personas no saben lo que es el Evangelio. Básicamente el Evangelio es creer que Jesús, siendo Dios, descendió a la tierra y tomó forma, se humilló, como dice la palabra, se humilló a sí mismo, tomó una forma humana, no dejó de ser Dios, no dejó su naturaleza divina, pues Dios es completamente hombre y completamente Dios, para así morir sin haber cometido pecado en sustitución de los pecadores que somos nosotros, para darse como un sacrificio de sangre al Padre. Ahora, dice, ahora para entender cómo sucedió todo esto que es el corazón del Evangelio, pues tenemos que explicar muchas otras cosas en profundidad. Pero una persona no necesita, quiero espero que no cause una confusión, pero quiero que me entiendan que al momento de que se convierte una persona, por ejemplo, tú vas y le evangelizas a alguien que no es cristiano, tú no necesitas explicarle todas las doctrinas esenciales para que se convierta. Necesitas explicarle la obra de Jesucristo y evidentemente cuando esta persona se convierte y empiece a acudir a tu iglesia local, estas cosas se tienen que ir enseñando poco a poco. Ahí entra el discipulado. Entonces, en cierto momento, la persona tiene que empezar a creer estas doctrinas. Tenemos que entender que de cada doctrina que se va a dar el ejemplo el día de hoy, pueden derivar otras doctrinas, ya daremos ejemplos. Y poco a poco en el curso que estamos pues prácticamente iniciando, llevamos unos cuantos temas, se van a tratar de explicar todo esto un poquito más profundo, básico pero profundo. Y debemos entender también que las doctrinas que apliquen se deben de llevar tanto de manera personal o grupal, según corresponde el caso de la doctrina, y también se debe de aplicar tanto dentro como fuera de la iglesia, según corresponda a cada doctrina que se entienda. Hay doctrinas que solamente son para conocer, que no las vas a llevar a la práctica. O sea, conocer que Jesús es Dios, eso pues lo llevas a la práctica solamente creyéndolo. Entonces vamos a empezar con las doctrinas de primer nivel. Estas son las doctrinas que se consideran esenciales para un creyente, no son negociables. Estas creencias definen el cristianismo. Una persona que se convierte tiene que llegar a entender y creer lo que vamos a dar ejemplos a continuación, eh, para considerarse una persona que fue alcanzada en salvación, una persona que es iluminada por el Espíritu Santo, tarde o temprano tiene que comenzar a entender estas doctrinas, ya sea básicamente o profundamente, según sea el caso de cada persona. Estas doctrinas no se pueden negar porque pueden negar o algunas cosas como la naturaleza de Dios, pueden negar el medio forma de salvación que es Jesucristo, pueden llegar a negar la gracia, la fe, niegan al Cristo bíblico y su obra, y ahí pues ahorita vamos a unos ejemplos, y estas doctrinas no se les puede añadir ni quitar, estas doctrinas ya están definidas, no deberíamos de tratar de explicarlas de una manera diferente. Tenemos que tener mucho cuidado porque empezamos a quererlas explicar y empezamos a agregar ejemplos que no siempre son de acuerdo a la verdad bíblica. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahorita voy a dar los ejemplos. Una de las doctrinas esenciales en esta categoría es la autoridad de las escrituras.
Eso prácticamente hablamos de ese tema en el tema pasado. Usted puede ir al canal y buscar el video. Ahí tenemos una playlist que habla teología para nuevos creyentes, y ahí se están subiendo estos temas. Entonces vaya y vea desde la introducción, puede estar viendo por qué estamos haciendo este curso para que entienda un poquito mejor. Eh, a esto de autoridad de las escrituras, nosotros como protestantes creemos en lo que se le llama la sola escritura, que es una, se puede decir, una doctrina que salió del tiempo de la Reforma para defender la autoridad de las escrituras, poniendo a las escrituras como máxima, no única, pero sí máxima autoridad de regla de fe y conducta, o sea, lo que tenemos que creer y lo que tenemos que hacer. Todos nos regimos como máxima autoridad por medio de las escrituras. Cuando decimos que no única, porque no, pues también tenemos historia, tenemos tradición, hay concilios, cosas que se definieron en los concilios, tal vez no todo lo que se define lo creemos, pero tratamos de discernir bajo la luz de las escrituras qué es lo que debemos de creer y practicar. Entonces, cuando decimos máxima también es porque podemos hacer mano de libros, de diccionarios, de teologías, de predicaciones, por ejemplo, también, artículos que se escriben, todo eso podemos usarlos como herramientas, pero sin ponerlos por encima de las escrituras. Aún la historia, la tradición, todo debe de ir, vamos a decir, filtrado a través de las escrituras. A eso nos referimos. Las doctrinas de primer nivel o estas esenciales definen cosas como quién es el Dios verdadero, y entran aquí doctrinas como la Trinidad. Sin Trinidad no hay cristianismo. Todos los que no creen en la Trinidad de la manera que se explica bíblicamente, yo sé que a veces podemos cometer errores al expresarnos para explicarla, pero si es un error mientras que creen en la Trinidad, hasta cierto punto en tu ignorancia puede ser válido, pero también tienes que ir eliminando esos errores. Entonces la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental del cristianismo, porque les voy a dar un ejemplo. Si sabemos que Cristo murió en nuestros pecados, por nuestros pecados, y pagó con su sangre, ¿a quién le hizo el pago? Pues nosotros creemos un solo Dios, que quede bien claro para los que me puedan estar escuchando, si hay algún sectario unicitario escuchándome, ustedes están en una secta, porque Dios es uno en tres personas. Este tema de la Trinidad lo vamos a explicar más adelante en otro tema, pero prácticamente hay que entender la diferencia entre persona, entre esencia, entre naturaleza, para entender la Trinidad, por lo menos de una forma básica. También en el primer nivel de doctrinas fundamentales se encuentra la doctrina de la doble naturaleza de Cristo o la unión hipostática, también los atributos de Dios. Y obviamente de ahí pueden salir otras doctrinas, ¿no? Que se van a ir enseñando, otros conceptos que se enseñan bajo estas doctrinas. Estas doctrinas también enseñan y defienden verdades esenciales del Evangelio, como la muerte sustitutiva. Cristo murió en sustitución de nosotros. La encarnación, Cristo se encarnó en un cuerpo humano, pero sin pecado. Eso ya lo explicaremos también en su momento. La resurrección, Cristo resucitó. Sin resurrección no hubiera cristianismo. Si alguien no cree en la resurrección, pues no es cristiano. El nacimiento virginal también. La salvación por gracia mediante la fe. Yo sé que hay personas que últimamente están enseñando que si la fe es un don de Dios o si nacemos. Bueno, mira, de la manera que tú lo veas, a final de cuentas, si Dios te da la fe desde el momento que naces, te lo da como un atributo comunicable, o te lo dan al momento de creer, a final de cuentas sigue viniendo de Dios, es de Dios la fe. También la intercesión de Jesucristo, entre nosotros y Dios Padre, que es la intercesión de Jesucristo. La ascensión y entronización de Cristo. Cuando decimos ascensión es que subió al cielo, regresó al cielo, está ya en el cielo y es entronizado, o sea, está en el trono. Cristo está reinando. Yo sé que ahorita hay mucha confusión sobre ese tema. Muchos cristianos no lo niegan directamente. Bueno, algunos sí, pero algunos no niegan directamente que Cristo está reinando, pero tienen un mal entendimiento de lo que es reinar. Entonces nosotros vivimos en un cristianismo donde Cristo está reinando. No es un reino terrenal como mucha gente piensa. También todos esos puntos poco a poco los iremos explicando. Yo sé que ahorita puedo estar diciendo muchas cosas que usted a lo mejor necesitaría una explicación, pero el punto de este tema no es explicarlo, sino hacer un resumen de la división
después en este curso poco a poco vamos a ir explicando tanto estas cosas que se están dando un ejemplo como muchas otras cosas más. Entonces sea paciente nada más. Pero igual todos los ejemplos que estoy dando usted los puede buscar por sí mismo y darse cuenta que son cosas fundamentales del cristianismo. Sin esto el cristianismo se puede decir que no existiera, o si usted no cree esto, usted no se puede considerar cristiano, hablando que usted ya es una persona que tiene tiempo en la iglesia. Si usted se acaba de convertir ayer, pues a lo mejor ahorita no se debe de preocupar tanto, pero ahora que está escuchando este tema, poco a poco vaya asumiendo estas doctrinas. También podemos, como doctrinas fundamentales, es el regreso de Cristo, la segunda venida. También el juicio final. Mucha gente niega el juicio final. Por ejemplo, el juicio final aquí podemos agregar también que en el juicio final también pues hay una eternidad ya sea con Dios o una eternidad sin Dios, que es en el infierno. Entonces, también para los que niegan el infierno, están negando doctrinas fundamentales directa o indirectamente. También como doctrina fundamental es el arrepentimiento, la pecaminosidad del hombre. El hombre es pecador y por eso necesitamos el arrepentimiento. También una necesidad de santificación. Nosotros debemos de buscar el santificarnos cada día más lo más que podamos, y sobre todo la soberanía de Dios en el plan de salvación. Cabe destacar que vamos a decir que en estas doctrinas esenciales, no porque haya dado en el orden que yo las di, no significa que sean más importantes unas que otras. Todas tienen la misma importancia. No podemos hacer una categoría de cuál es primera, cuál es segunda, cuál vale más. Yo pongo, por ejemplo, primero la autoridad de las escrituras, porque pues de ahí hacemos todo nuestro quehacer teológico, todo nuestra labor de conocer lo que la Biblia nos dice. Tengo aquí una pregunta: ¿por qué negar estas doctrinas altera la naturaleza de salvación o la esencia de la misma cristiandad? Por ejemplo, si Cristo no es Dios, no puede salvarnos perfectamente. Si Cristo no resucitó, no vencería la muerte. Si la salvación es por obras, se niega la gracia. Si la Biblia no es autoridad, ya no supiéramos en qué creer. Entonces, por eso es como ejemplo, nomás para darnos cuenta por qué son esenciales. Entonces, desde el momento que una persona niega la Trinidad, no va a poder explicar cosas como, por ejemplo, que Cristo termina siendo Dios, que Cristo, siendo Dios y completamente Dios y completamente hombre, estuvo en la tierra. Van a negar cosas como ahorita una controversia que está en redes sociales sobre la Teotocos, que María es madre de Dios. Van a negar que Dios murió en la cruz, y si Dios no murió en la cruz, pues no hubiera salvación para nosotros. Entonces, negar una doctrina que parece inocente termina derivando a negar cosas esenciales del plan de salvación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estas doctrinas no son detalles secundarios o sin importancia, son el corazón del cristianismo. Y esto tampoco significa que la persona debe entender cada detalle técnico de estas doctrinas para ser salva, sino que no puede negar conscientemente estas verdades. Cuando a ti se te enseña esto y tú lo niegas, ya estás negando conscientemente verdades bíblicas. Ahí es donde entra el problema. Una persona debe de creer esto, aunque su comprensión sea básica, aunque haya dudas. Debe de decir, ok, hay cositas que todavía no encajo, pero como es algo que se ha creído tanto desde los apóstoles hasta la fecha, todos los grandes teólogos de la historia, los grandes cristianos han creído en esto, vamos a decir, el consenso del cristianismo ha creído en esto, pues yo lo voy a creer, aunque todavía no entienda detalles, pero no me voy a quedar ahí, los voy a tratar de resolver cada detalle, porque tampoco hay que quedarnos en ignorancia. Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre una ignorancia o una negación deliberada. Hay cosas que ignoramos, por eso nos cuesta creerlas, pero cuando te las explican y tú las niegas, ya estás cayendo en algún tipo de pecado. Entonces, para cerrar esta primera etapa de enseñanza de las doctrinas esenciales, vamos a decir lo siguiente: la unión y comunión entre cristianos de diferentes denominaciones o movimientos puede ser posible, mas no obligatorio, según sea el caso, bajo estas creencias en común. Si algún movimiento, persona o denominación están fuera de estas doctrinas, se considera una secta o se considera a la persona que es un hereje, pues se han distanciado del cristianismo bíblico, patrístico, histórico y reformado.
Por lo tanto, tenemos prohibido bajo la misma autoridad de las Escrituras juntarnos con este tipo de personas que niegan las doctrinas fundamentales y al contrario debemos de exponerlos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Entonces nosotros no podemos juntarnos con los unicitarios, con los testigos de Jehová, por lo menos no con personas, vamos a poner un ejemplo, con pastores de esas sectas. ¿Por qué digo con pastores? Porque se supone que si un pastor ya está enseñando es porque ya entiende qué cosas creer y qué cosas no creer. Una persona que va iniciando aún en una secta, se puede decir que al ignorar algunas cosas puede estar ahí porque le gustó algo, porque le hablaron de un tema que le interesó, porque la convivencia está bonita, por X razón, porque le queda cerca de su casa, pero aún esas personas que van empezando un día tienen que ver la luz verdadera y si no la ven es porque Dios no les ha iluminado. Pueden fingir que hablan lenguas, pueden fingir que hacen milagros, pero si no creen estas cosas es porque el Espíritu Santo no les ha iluminado todavía su cabeza. Y a mí me causa mucha, por ejemplo, mucha curiosidad el tema de los unicitarios, porque ellos nacen, creo, si no me equivoco ahorita de memoria, en el año 1916 o 18, cuando una persona tiene una visión y dice que se le reveló el nombre, pero nunca pueden explicar qué exactamente significa que se le reveló el nombre, y ellos niegan prácticamente la historia del cristianismo porque ellos se les olvida que la iglesia no nació en ese año. La iglesia nació, o se puede decir que siempre existió en las escrituras, pero de alguna manera, yo sé que es un tema aparte, pero de alguna manera en el Antiguo Testamento la iglesia era representada por Israel y en el Nuevo Testamento pues ya somos todos los cristianos, perdón, todos los cristianos. Entonces la iglesia siempre ha existido, por eso tiene una historia y por eso nos valemos también como una herramienta útil la historia del cristianismo para saber qué creer y qué no creer. Entonces llegan estas personas en las últimas, en los últimos, ¿qué? 150 años y dicen haber descubierto, no sé, el Santo Grial, cuando en realidad no descubrieron nada. Simplemente se están apartando de la fe histórica que todo cristianismo cree. Lo mismo pasó, por ejemplo, en algún momento con los católicos romanos. Los católicos romanos, no vamos a decir que hay muchas cosas que tenemos que seguir estudiando, pero por un resumen general, por varios siglos estuvieron, tal vez no de todo bien, pero en lo fundamental estaban correctos, en algunas cosas estaban muy correctos, hasta que llega el momento donde se empiezan a desviar y de ahí empieza a haber movimientos antes de la reforma para querer, vamos a decir, volver a traer al verdadero camino a la iglesia romana. Después, cuando Lutero protesta, pues no se pudo reformar la iglesia romana y nace lo que somos hoy en día los protestantes. Pero no podemos decir que todo lo que la iglesia católica en toda la historia creyó estuvo mal, sino que se fue desviando. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando en este movimiento de por ahí en los años finales de los 1800, inicios de los 1900, cuando nacen muchos movimientos y muchos movimientos de estos son sectarios. Por ejemplo, en 1904 nacen los pentecostales queriendo traer un avivamiento espiritual y más apegado a las emociones que cuando inician hasta cierto punto está bien, pero de ahí empiezan a salir muchas sectas. Inclusive hoy en día el pentecostalismo actual ya prácticamente termina siendo una secta. No digo que todos, no me van a malentender si usted es pentecostal, pero examínese a sí mismo qué es lo que está haciendo. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar es sobre las doctrinas de segundo orden, lo que usted puede ver ahí en color naranja en la pantalla, que son importantes, pero no esenciales. O sea que nosotros podemos tener diferentes puntos de creencia sobre lo que vamos a ver a continuación, pero aún así, como mantenemos el nivel uno todos juntos, aunque haya bautistas y pentecostales, metodistas, luteranos, presbiterianos, aunque creamos diferente, somos cristianos en diferentes denominaciones y aún entre diferentes denominaciones pudiéramos convivir, tener cosas en común, tener amistades, sobre todo no podemos negar ese punto, tal vez en una convivencia ya de iglesia sería más difícil por cuestiones de conciencia, pero si usted es lo maduro suficiente, si usted tiene la madurez y la fuerza mental suficiente, usted pudiera, por ejemplo, si tiene hermanos de una denominación diferente, usted puede visitarlos a sus iglesias. Ahora, si su mente cree usted que es débil y le va a molestar alguna de las cosas que son ya de nivel 2 o inclusive nivel 3, que lo vamos a ver más adelante, pues si usted no resiste ver esas diferencias, pues mejor no asista,
porque usted no va a llevar controversia, va a llevar división y va a crear problemas si usted va con una actitud no aceptable. Entonces, las doctrinas de segundo orden, que son importantes, pero no se consideran fundamentales de salvación, son las doctrinas que, aunque son muy importantes, no son esenciales. Estas doctrinas aún nos pueden dividir entre hermanos o limitar la convivencia por cuestiones de conciencia. Aunque no son esenciales, algunas de ellas pueden traernos conflictos en nuestra mente al convivir con hermanos que las crean o que las practiquen o que se dejen influenciar por sus sentimientos. Estas doctrinas aún nos dividen como denominaciones diferentes, pero no debemos acusar al contrario de no ser cristianos. Como dije, lo más importante de que entendamos el día de hoy es lo esencial, que aunque haya diferencias en el nivel 2 o nivel 3, podemos seguirnos considerando hermanos, aunque estemos en diferentes denominaciones. A diferencia, como ya mencionamos, algunas de las sectas que ellos no están en lo fundamental. Dice, aunque estas doctrinas no se consideran de primer nivel, también podemos entender que algunas de ellas, según su explicación o práctica, sí pueden interferir en una doctrina fundamental, por lo tanto debemos estar alerta de estas cosas según sea necesario, según cada doctrina. Aquí pudiera entrar una subcategoría entre lo fundamental y lo secundario, dependiendo de la forma en que se crean o se practiquen algunas doctrinas. Ahorita voy a dar unos ejemplos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que algunas doctrinas, aunque son de nivel 2, en la manera que las creen o las practican, si es la manera incorrecta, terminan yendo en contra de doctrinas esenciales. Por eso es que también tenemos que tener cuidado. Algunas de estas doctrinas, por ejemplo, es el bautismo infantil. Bueno, estas son las doctrinas de nivel 2. Ahorita voy a dar unos ejemplos de la subcategoría. Entonces, el bautismo infantil o de adultos, lo que es el paidobautismo o credo bautismo. Por ejemplo, los presbiterianos, metodistas y no me acuerdo qué otras denominaciones que son cristianas, ellos creen en el bautismo de niños, pero no creen en el bautismo como los católicos romanos. Entonces, aunque nosotros, en lo personal, yo no sea, no creo en el bautismo infantil, no puedo acusarlos de que estén yendo en contra de algo fundamental, porque el bautismo que estos practican es un bautismo de niños pactual, donde el niño ingresa al pacto familiar por medio del bautismo, más no es regeneracional. El niño también necesita arrepentirse y regenerar su vida. Es un tema que trataremos de explicar más adelante en un tema exclusivo del bautismo. Vamos a explicar la diferencia y cómo lo ven los diferentes movimientos, pero no quiero dejar en el aire para que usted crea que estamos aprobando el bautismo de los católicos. No, estamos hablando de un bautismo infantil protestante. Si usted no lo conoce, puede investigar más. También la forma del bautismo. Cuando digo forma, no estoy hablando de las palabras que se dicen al meter la persona al agua. Estamos hablando si es por ejemplo, por aspersión o por inmersión. O sea, que la persona es nomás le avientan poquita agua con alguna herramienta o es completamente inmerso en el agua. Esto es porque hay lugares donde hay que reconocer que no hay agua y han practicado un bautismo de aspersión. Entonces no significa que estén pecando deliberadamente contra el corazón del cristianismo, sino que a veces son situaciones que pasan. Donde yo vivo hay suficiente agua, hay lugares donde uno puede acudir especialmente a bautizar. Tenemos, gracias a Dios, tenemos suficiente agua, y si no tuviéramos agua, vamos a decir normal, o agua dulce, o que sea por una llave, una alberca, lo que sea, vivimos cerca de la costa del mar, aún pudiéramos ir al mar a bautizar. Entonces nosotros no tenemos ese problema, pero si en alguna iglesia tienen ese problema, no nos podemos dividir porque ellos hagan un bautismo de aspersión. Pero bueno, el gobierno de la iglesia también, esa es una doctrina que es muy importante, pero sí puede haber diferencias en las denominaciones. Hay denominaciones que tienen su gobierno a cargo de un cuerpo de ancianos, son muchos ancianos los que lo dirigen, y hay iglesias que son más de un solo pastor o de pastoral, o que no creen en diferentes pastores. Bueno, mientras que no corrompan el orden que Dios, mientras que vamos a decir que el pastor no sea un dictador, pues no es malo. También los dones espirituales. Eso es una categoría de segundo nivel, porque entendemos que hay personas que son continuistas y cesacionistas. Continuismo es los que creen que todos los dones siguen vigentes, y el cesacionismo son los que creen que los dones, vamos a decir, extraordinarios o sobrenaturales ya cesaron, como las lenguas, los milagros y las sanidades.
Ahora, los cesacionistas no creen que Dios deje de hacer milagros ni sanidades, sino que creen que el don, o sea, que la facultad de una persona de poder hacer un milagro, sabemos que viene de Dios, pero que una persona que hacía milagros o que hacía sanidades era solamente para la generación del primer siglo o para los apóstoles. Algunos dicen que para la generación del primer siglo, algunos dicen que para los apóstoles o que para ellos se les dio esos dones para que probaran que ellos hablaban de parte de Dios, como una forma de respaldo. Entonces, ninguno de los dos niega el poder de Dios, entonces no podemos llegar al punto de acusar a uno o al otro de que está fuera. Ahora, el continuismo puede caer en una exageración donde hacen una exageración con los dones. Ahí obviamente es una llamada de alerta, más no por eso se van a considerar que, que no son cristianos. También, por ejemplo, temas como la predestinación, la elección, la gracia resistible o irresistible, esas cosas, aunque todos sabemos que existen en la Biblia, podemos creer en diferentes maneras. El llamado eficaz, el llamado general, el momento de la regeneración, el momento del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la pérdida o no pérdida de salvación, esos son detalles de nivel 2 que son importantes que tengamos una postura sólida conforme a las Escrituras, pero eso solamente nos divide por denominación, no nos puede dividir entre que si somos o no somos cristianos. Una persona puede creer que, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo es al momento de que una persona cree y pues no está mal. Y otra persona puede creer que el bautismo del Espíritu Santo viene después de creer en algún momento, pues tampoco está mal. El tema también de la escatología puede ser es que son las enseñanzas sobre el fin de los tiempos o del fin del mundo. La escatología puede haber diferentes creencias, más, aunque es importante tener esto, nos divide por denominaciones, pero esto normalmente no atenta contra lo fundamental, al menos que alguien escatológicamente pensara que Cristo no va a regresar o cosas así, o que no hay un juicio final, eso puede ser. También el tema de que si son pactuales o son dispensacionales. Por ejemplo, existe la teología pactual, que es en la que nosotros creemos, y existe los dispensacionales, que aunque en lo personal podamos creer que cometen varios errores teológicos, no podemos considerarlos que no son cristianos, simplemente pues tienen una diferente forma de ser. Si son calvinistas, si son arminianos, esos nos dividen por denominaciones, pero no dejamos de ser cristianos todos. Eh, ¿Qué más podemos poner ahí? El alcance de la expiación. Algunos piensan que Cristo murió por todas las personas de todo el mundo. Otros pensamos que murió por los escogidos. Eso es algo que si tenemos una u otra creencia no nos debe de dividir. Aunque tampoco podemos llevarlo a un extremo. Por ejemplo, hay personas que dicen que todo el mundo va a ser salvo sí o sí. Eso es universalismo y eso es en contra del cristianismo. Eso sí no podemos creerlo. Hay personas que, por ejemplo, que creen que al decir que Cristo murió por todos es que Dios les da la oportunidad a todos, pues eso puede ser aceptable, ¿verdad? Entonces no está mal ahí. Algunas doctrinas que pueden entrar en la subcategoría que ya antes mencionamos entre lo fundamental y secundario, puede ser ya dijimos uno, el bautismo, si se bautisman como forma pactual o si se bautisman en una forma regeneracional, pues ahí ya están negando cosas como que la persona se tiene que arrepentir. Entonces eso sería, por ejemplo, si algún movimiento cree que el bautismo regenera, inclusive si fuera de adultos, el bautismo en agua, quiero decir, muchas personas, aún cristianos, tienen esa idea que al bajar el agua la persona es regenerada. La persona es regenerada, nosotros creemos que es regenerada para que pueda creer. Esos detalles poco a poco los vamos a ir explicando, así que ahorita no se agobie por eso. El gobierno de la iglesia también puede llegar a ser una subcategoría si, por ejemplo, se cree que una mujer, un niño o alguien que no está preparado puede llegar a predicar o ser una autoridad máxima como pastor. Esto es cuando ya literalmente la mujer es, por ejemplo, la pastora, no la esposa del pastor. Puede ser aceptable, aunque nosotros no compartamos la idea, pero hay que ser honestos. Eso, si por ejemplo en una iglesia tiene su pastor bien y todo, su pastor varón, y consideran que la esposa es pastora también por ser la esposa, pues aunque no estemos de acuerdo, no es algo que rompe lo esencial del evangelio.
Pero si la mujer es la que toma las riendas del lugar, ahí sí rompe, porque rompe el panorama bíblico de lo que Dios nos muestra, Cristo como cabeza, la iglesia como cuerpo, Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa. Entonces, si invertimos los papeles, sería como invertir también y decir que nosotros podemos ser cabeza de Cristo. Entonces, le estamos quitando la importancia a Cristo mismo. Entonces, ahí sí puede haber un grave problema. Entonces, para resumir, si en tu iglesia creen en pastoras, pero la pastora no es la que lleva, vamos a decir, la autoridad máxima en la escritura, no estamos de acuerdo, pero puede ser aceptable. Pero si en tu iglesia la mera, la que manda, es una mujer, ahí ya se está considerando que está yendo lo contra lo esencial y lo más posible es que estés en una secta también. También hay iglesias que permiten a la mujer predicar. Eh, Siempre dejan predicar de vez en cuando. Eso no atenta contra lo esencial. No estamos de acuerdo y eso nos divide como denominaciones o movimientos. No estamos de acuerdo, pero tampoco podemos, por no estar de acuerdo, decir que eso rompe lo esencial. Pero sí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Eh, También si la iglesia cree en apóstoles y profetas, eso atenta contra el evangelio, porque por ejemplo los apóstoles, las escrituras nos muestran que era el fundamento y que nosotros vamos construyendo sobre ese fundamento. Nosotros somos piedras vivas que se van edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, traer apóstoles o profetas hoy en día es atentar contra, por ejemplo, la doctrina de la autoridad de las escrituras, porque nosotros les tendríamos que dar la misma autoridad que le damos a las escrituras. Entonces, si tú estás en una iglesia que cree en los apóstoles y profetas, estás en una iglesia que está rompiendo las doctrinas esenciales del cristianismo. Entonces, ten mucho cuidado. El tema de los dones también puede corromper lo fundamental si se llevan a un extremo, por ejemplo, cuando se forza a miembros a tener algún don específico para ser salvos, como el don de lenguas. Hay iglesias que para considerarte salvo te dicen que tienes que tener el don de lenguas. Eso ya rompe el fundamento de la fe, del cristianismo, porque te están enseñando directa o indirectamente una salvación por obras. En este caso, la obra sería que demuestres que hablas lenguas. Por eso mucha gente no las habla, pero su cerebro se llena de ansiedad y termina fingiendo hablar lenguas. Ahora, si crees o no crees en las lenguas, que pues eso ya es algo aparte, ¿no? Pero el problema es eh, que se quiere forzar a las personas a tener dones que sean evidencia para ser salvos. Ahí ya rompe con el cristianismo histórico. Si tú tienes lenguas, pero no crees que sean necesarias, o tu iglesia creen en las lenguas o en algún don, pero no te fuerzan a que lo tengas para ser salvo, pues vamos, sí que está bien. El problema es, como dije, cuando te quieren forzar a tener dones para ser salvo. O también si solamente se predica o se vive solamente de los dones. Hay iglesias que solamente hablan de dones, no hablan de otras cosas. Hay iglesias que nunca te van a profundizar en ninguno de los ejemplos que he dado de doctrinas. Entonces, en este momento yo te invito que vayas, por ejemplo, con tu pastor y de las cosas que yo dije y que no entiendes, que te dé una explicación profunda del tema. Tu pastor tiene la obligación de darte esa explicación. Y si tu pastor no puedes, pues deberías de cuestionarte en qué clase de iglesia estás. Ten mucho cuidado. Eh, También, por ejemplo, lo mismo pasaría con, por ejemplo, con el bautismo del Espíritu Santo. Si se forza la creencia en que se debe dar alguna manifestación sobrenatural para que tú seas bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, ten mucho cuidado con eso. La pérdida de salvación, aunque es un tema secundario, si crees que se pierde, no se pierde la salvación. Cuando digo secundario, estamos hablando nivel 2, no del nivel 3, perdón, por la imagen se pueden confundir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú crees que se puede perder la salvación, pero lo haces como en teoría la Biblia lo enseña, de que solamente por apostasía, pues podemos, que es apostasía alguien que voluntariamente decide dejar las cosas de Dios, pues podemos decir que no estás tan mal. Nosotros no creemos en la pérdida de salvación, pero si tú crees que solamente, por ejemplo, por tus malas obras día a día pierdes la salvación, pues ahí ya estás cayendo en una salvación por obras, entonces está mal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas gentes que piensan que, por ejemplo, si por X razón se enojaron o hicieron una grosería en el día, se perdieron su salvación. Entonces tienen que irse a orar, pedir perdón para decir, gané mi salvación. No. Tú obviamente si te equivocas tienes que pedirle perdón a Dios, pero no para ganar otra vez tu salvación, sino porque debemos de vivir en constante arrepentimiento por nuestras malas obras día a día.
pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También el tema de la escatología. Si se cree que, por ejemplo, que para ser salvo debes de creer en la postura que ellos te enseñan. Por ahí hay algunas personas que he visto ya en redes sociales que, por ejemplo, enseñan que si no crees en el rapto no eres salvo. Inclusive por ahí hay un disque maestro que una vez dijo la tontería que si no crees en G. Ávila no eres salvo. No, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo, en su obra. No tienes que creer ni en ninguna persona, ni siquiera tienes que creer en este tema del rapto para ser salvo. O hay iglesias que se la pasan predicando solamente del rapto, ahí están rompiendo, por ejemplo, la autoridad de las escrituras, porque no estás predicando lo que por medio de la autoridad de las escrituras te manda, que tienes que tener un amplio, vamos a decir, predicar muchos temas diferentes, que edifiquen la iglesia de diferentes maneras. Ya hablaremos de esos puntos de predicación y todo eso, pero pues simplemente para que vayan sabiendo, ¿no? También el tema de pactos y dispensaciones. Nosotros ya dijimos, somos pactuales, hay dispensacionalistas, pero estos dispensacionalistas se llevan los temas de idolatrar a Israel a un extremo. Estamos hablando de Israel terrenal actual, no el Israel de la Biblia. Nosotros, por ejemplo, no creemos que el Israel que usted ve ahorita allá en Medio Oriente sea el pueblo de Dios, no terrenalmente hablando. El Israel de Dios es la iglesia actualmente. Ya explicaremos también todo ese tipo de cosas. Incluso en internet hay personas que se encargan de explicarlo. Entonces, de hecho, pues la mayoría del dispensacionalismo actual ya es un error teológico gravísimo porque divide al pueblo de Dios, divide promesas, unas promesas para Israel, otras promesas para la iglesia, promesas de castigo y de recompensa, y luego algunos llegan al extremo a decir que cuando Cristo regrese y que la iglesia se vaya, que Israel va a volver a los sacrificios de animales, y tristemente ya se está convirtiendo en una locura. Hay dispensacionales que simplemente creen que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones o la historia está dividida en 7 dispensaciones y lo creen así, lo enseñan así, pero no se afanan al tema escatológico. Entonces ahí podemos estar hasta cierto punto de acuerdo. Entonces, por eso digo que a veces terminan rompiendo lo fundamental, aunque son de segundo nivel, las llevan a extremos y terminan rompiendo lo fundamental. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces esos son algunos ejemplos que quiero traerlos para que se den una idea también de estas doctrinas. Y quiero pasar también a las doctrinas de tercer orden, a las que ve usted nivel 3, el nivel secundario, que como dijimos desde el principio, todas son importantes, pero estas doctrinas se consideran que al ser de nivel secundario, estos inclusive en la misma iglesia local podemos tener diferencias sobre estas cosas, mas no significa que nos dividamos. Podemos convivir en la misma iglesia teniendo creencias diferentes sobre las siguientes que vamos a enseñar. Estas doctrinas se consideran de tercer orden porque aún con ellas pudiéramos convivir en la misma iglesia o denominación armoniosamente, pero debemos respetarnos unos a otros sin causar conflicto entre las personas que piensen diferentes, y aún debemos respetar y no tratar de interferir o cambiar con las enseñanzas de la iglesia local. Y se debe respetar lo que la iglesia local enseñe, aunque pueda variar en nuestras mismas creencias. Esto solo en este nivel de doctrinas. Ahorita que les voy a dar los ejemplos y me van a entender un poquito mejor. Algunas doctrinas que entran en esta categoría son, por ejemplo, el orden exacto de los eventos finales. O sea, por ejemplo, nosotros somos amileniales, podemos creer que alguien son premilenianistas, entonces podemos creer diferentes por denominación, y aún dentro de la iglesia podemos decir, bueno, aquí alguien cree que va a haber un rapto, pero no está afanado, bueno, pues no pasa nada, pero no debe de interferir con las enseñanzas, vamos a decir, con las enseñanzas locales. O sea, no porque alguien de ustedes crea diferente en este punto de doctrinas diferente, no significa que usted va a causar división en su iglesia o va a andar armando grupos ahí a escondidas del pastor para enseñar cosas diferentes. Usted tiene que sujetarse a lo que usted en su iglesia enseñen. Los métodos de evangelismo, por ejemplo, también, mientras no se corrompa el mensaje central. Cuando digo métodos, estoy hablando que, por ejemplo, hay iglesias
que les gusta poner cartelones, que Cristo te ama, que te damos un abrazo, que un abrazo de Dios, o hacen eventos, por ejemplo, de matrimonios, de niños. Miren, si el mensaje está centrado en lo que significa el Evangelio, al principio del video mencioné rápidamente lo que es el Evangelio. Si usted lo quiere conocer más, vaya a 1 Corintios capítulo 15, son como primeros 10, 12 versículos del capítulo 15 de 1 Corintios, ahí le explica lo que es el Evangelio. Entonces, cuando digo métodos es que si usted hace una campaña de evangelística o algo, mientras que el mensaje sea el central, la manera que usted llegue al mensaje puede variar, aun cuando usted anda en la calle, en su trabajo, si usted le va a hablar a alguien y miren, hay gente que por ejemplo llega y te regala una paleta para romper el hielo y empezar, eso es válido, mientras que el mensaje sea central. Hay gente que llega y regala una comida, está bien, eso es válido. Obviamente hay personas que, por ejemplo, y por aquí en el canal hay videos que hemos hablado del tema de evangelismo, hay personas que llegan, te regalan algo, te dan un folleto y aún más te dicen, ¿quieres ser salvo? Repite esta oración después de mí. Eso no se debe de hacer. Eso sí está mal. Pero puede haber variantes en la forma de que evangelicemos, siempre y cuando el mensaje sea el original de la escritura. También en la liturgia, tal vez, hay iglesias que tienen 20 minutos de alabanza y hay gente que le gusta mucho la música, hay gente, yo quisiera que tuviéramos una hora de alabanza. Bueno, si la iglesia local lo ha dispuesto así, tienes que respetarlo. Tú puedes vivir felizmente en una iglesia que tenga 20 minutos de alabanza. Ahora, si la iglesia tiene 45 minutos hablando alabanzas bíblicas, no otro tipo de cosas, tú puedes soportar. Si la iglesia tiene predicación de 30 minutos, de una hora, son diferencias que podemos aceptar. Si primero se lee la Biblia, después se canta, o primero se predica y después se cansa, eso es la liturgia, el orden que funciona el servicio. Eso es aceptable mientras que todo esté centrado en Cristo, como lo hemos enseñado. Eso puede ser también el tipo de música. Hay personas que les gusta un tipo, hay personas que les gusta otro. Hay iglesias que por cuestiones de conciencia tratan de mantener las alabanzas en ritmos más, vamos a decir, más tradicionales, pero hay iglesias que han adoptado ritmos más actuales, tal vez un rock clásico, un rock alternativo, blues. Hay iglesias en algunas partes, sobre todo en las zonas más no puedo decir rurales, eh, donde a lo mejor la música todavía es un tipo rancheritas, un tipo coritos. Entonces esas son cosas que podemos aceptar, podemos vivir con ellas. Aunque haya diferencia en nuestros gustos, podemos soportarlas, mientras que la canción no corrompa obviamente una verdad bíblica. También la creencia de personales, por ejemplo, de visiones y sueños. Esto es un acto secundario. Hay personas que ya no creen en eso. Hay personas que decidimos solamente, aunque creemos en eso, queremos ser muy reservados y muy cuidadosos y tratamos de ser muy, muy cuidadosos con eso. Y hay personas que todo sueño, todo cosa que se le viene a la cabeza lo toma como visión y cree literalmente en eso. Eso puede ser un asunto secundario siempre y cuando la persona esté centrada en las escrituras y no se vaya, vamos a decir, a dirigir conforme sueños y visiones. Nosotros nos dirigimos conforme lo que la Biblia nos enseña. Ahora que si la visión o el sueño tú lo puedes descifrar a través de las escrituras para algo bíblico, pues adelante, pero no debes de reemplazar nunca un sueño o las visiones, no debes de reemplazar las escrituras por eso. También la santidad práctica, lo que practicamos, son temas secundarios, por ejemplo, la vestimenta, que si una mujer usa pantalón o falda, tomando en cuenta que a final de cuentas todo tiene que ser apropiado bajo la luz de las escrituras. Cuando digo pantalón no estoy hablando de una licra ajustada, estoy hablando de un pantalón aceptable. El tema de la vestimenta, cuando digo, por ejemplo, que pueden vestirse con libertad, no estoy diciendo que esa libertad es para andar casi encuerados o para andar con ropa inapropiada, sino para que tengamos la libertad de vestirnos decentemente. Aquí entra también, por ejemplo, el punto para los hombres, que hay muchas iglesias que exigen que el hombre vaya con traje y corbata. Esto es un tema que podemos diferir. Ahora, si tú estás en una iglesia así y el pastor te exige que vayas así como hombre, pues si estás ahí te tienes que sujetar, ese es el problema. Si no estás de acuerdo, pues ¿qué estás haciendo en una iglesia que no estás de acuerdo? Si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con esos códigos de vestimenta, pues no vas a causar un problema yéndote como te dé la gana. Tienes que
nos guste o no nos guste, tenemos que sujetarnos a la iglesia local. En este punto de la vestimenta también te tienes que sujetar, te guste o no te guste. Si tú dices, bueno, yo como mujer, a mí me gusta usar pantalón, un pantalón, vamos a decir, holgado, que no muestre nada, pero si en tu iglesia, por cuestiones de conciencia, no por legalismo, por cuestiones que el pastor entienda que el usar pantalón no es pecado, pero que te diga, por ejemplo, por cuestiones de conciencia, por la gente que va llegando, por la gente que todavía no tiene la madurez, es mejor que las mujeres vengan en su falda larga, pues tienes que acatar lo que el pastor te dice, por cuestiones de conciencia, no por legalismo. O sea, si el pastor es de esos que dicen que usar pantalones del diablo y te vas a ir al infierno, pues ahí obviamente pues sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque ya puedes estar cayendo en un legalismo. Entonces tengamos cuidado. El tema de la estética, que si te puedes pintar el pelo, que si no, que si te puedes poner uñas o no, que si te puedes poner el maquillaje o no. La estética tienes que tener cuidado también. Hay iglesias donde se exigen, por ejemplo, que el varón vaya todo rasurado. Entonces es como el tema de la vestimenta. Tienes que tú entender que si estás ahí o te sujetas o cambias de iglesia. Porque cuando digo que te sujeta es porque eso no nos debería dividir, tú deberías de tener la madurez suficiente para decir, ok, yo no estoy al 100% de acuerdo, pero por obediencia a mi iglesia local, a mis pastores, me voy a sujetar a lo que dicen, no por legalismo. El tema también de la música, el tipo de música que escuchamos, los hábitos también culturales o personales, qué hábitos podamos tener, puede haber diferencias porque a algunos nos gustan unas cosas, algunas otras. Por ejemplo, hay ciudades, por ejemplo, aquí donde vivimos hay gente prácticamente de todo México y hay gente que le gusta andar en tenis y pants, hay gente que le gusta andar con botas y sombreros, esas son cosas que son de cultura, hay gente que le gusta tomar café, hay gente que no. Y con estas cosas que estamos dando de ejemplo en la santidad práctica, también quiero aclarar algo. El que tú creas que algo está mal o es pecado, por ejemplo, si tú como mujer crees que para ti está mal el ponerte un pantalón, el maquillarte, el pintarte el pelo, eso es una creencia tuya. Pero si otra hermana lo haces, tú no puedes acusarla de pecadora, porque son diferencias que podemos tener, pero no definen si eres o no eres cristiana. Evidentemente, si se ve que es algo ya exagerado, porque hay mujeres que parece que se empanizan la cara, hay mujeres que se parecen como estas, creo que son las japonesas, las geishas, las que se pintan toda de blanca, porque es una cuestión cultural, no las estoy criticando, pero por ejemplo, hay mujeres que prácticamente se ponen así. Si hay mujeres que se ponen las uñas de 3 metros, que se pintan el pelo cada semana, que cada semana van con el estilista, que cada semana compran ropa de marca, que cada semana cambian, bueno, ahí podemos posiblemente percibir un problema de vanidad. Ahí claro que hay que hacer excepciones también, pero hay que ser maduros también para hacerlas. El tema del entretenimiento también, qué es lo que ves en la televisión, con qué te entretienes, videojuegos tal vez, obviamente también depende del tipo, ¿no? Pero esas son cosas que aunque podemos diferir, no nos limitan. Puede haber cristianos que digan, pues yo no veo televisión porque pues a mí no me gusta. Para mí eso sí, bueno, adelante, no la veas, pero no puedes acusar al que sí lo ve, o al que va al cine, o al que va a la playa. Las cosas que hagan de entretenimiento, de deporte o de tecnología, también entran aquí. Eh, Hay muchas personas que, por ejemplo, están encerrados en el tema de que no se permite la tecnología y te van a decir, no, que tú debes siempre usar tu Biblia en papel y todo. Bueno, yo entiendo que a veces igual como la vestimenta u otras cosas, por cuestiones de conciencia en la iglesia, reglas locales de cada iglesia, puede ser que solamente se use la Biblia en papel, pues tenemos que aceptarlas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El tema de la separación del mundo, como celebrar fiestas patrias, hay cristianos que no les gustan, pues que no las celebren, pero si a ti te gusta celebrar de una manera ordenada y que no vayamos a andar haciendo cosas malas, pues no tiene nada de malo. Los eventos que a veces pasan en las escuelas siempre tienen eventos, kermés o que celebran una cosa u otra, siempre y cuando la celebración no sea, vamos a decir, antibíblica, pues tú puedes participar, tus hijos pueden participar. Ahora, si a ti no te gusta y tú no quieres que tus hijos participen, no lo hagas, pero no trates de imponerle eso a otras personas. Es el problema. El legalismo prácticamente se resume en eso. Cosas que a mí no me gustan, quiero imponer a otros que las hagan también. No porque no sean bíblicas, obviamente hay cosas que sí, cosas que no, hay que ser maduros en ese punto.
el tema de la política. Hay cristianos que no les gusta participar, hay otros que sí. Si a ti no te gusta, no lo hagas, pero si a alguien le gusta, pues no te metas o no le prohíbas. También recordemos que como cristianos estamos en el mundo y deberíamos de conocer todo tipo de temas. También hay personas que evitan trabajos que no necesariamente son pecaminosos, pero que lo hacen. Yo he conocido de casos donde, por ejemplo, se convierte al cristianismo un policía, una persona que trabaja para el gobierno, y lo primero que hacen al llegar a la iglesia son los pastores decirle que tienen que dejar su trabajo. Porque, ay, es que ese trabajo te puede llevar a no, simplemente tienes que enseñarle que en el trabajo que esté sea una persona honorable y diligente. Ya si la persona ve que de plano, sobre todo aquí en México, de plano no puede hacer su trabajo porque inevitablemente caería en cosas, vamos a decir, pecaminosas, pues ya está en la persona el dejarlo. Pero no sé qué, puede haber otros trabajos por ahí, pero no las tengo ahorita en mente. Es un resumen nomás para que nos demos una idea. Eh, entonces, todo esto, pues podemos tener diferencias siempre y cuando no rompa la idea de la santificación del creyente. Recuerden que la santificación del creyente la vimos en el nivel 1 como una doctrina esencial. Todo creyente debe buscar santificarse, pero santificarse a sí mismo. El problema es cuando en este tipo de cosas de nivel 3 queremos gobernar la santificación de otros cuando no podemos ni con la de nosotros. Dice, en resumen, todas estas pueden ser algunas de las doctrinas más conocidas del cristianismo. Hay otras doctrinas que se pueden desarrollar bajo estas mismas que dimos de ejemplo, y nuestra obligación es buscar acercarnos lo más posible a las verdades bíblicas en conocimiento y práctica, teniendo en cuenta que aunque nunca lo fuéramos a lograr al 100%, nuestro esfuerzo sí tiene que ser sincero, verdadero y al 100%. Entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado. Creo que tenía por aquí algo más que les quería comentar. Dejen, estoy aquí abriendo el artículo. Tenía un artículo que me dio la inteligencia artificial sobre cómo la neuroteología explica los pros y contras del triaje teológico, pero prácticamente se resume en que si una iglesia distorsiona el evangelio y pone como absoluto las cosas secundarias, que son el nivel 3, o ejerce un control rígido sobre un nivel 2, ahí puede llegar a producir una ansiedad religiosa, una culpa tóxica, un pensamiento rígido, dependencia malsana, dificultad para experimentar gracia. Pero una iglesia sana doctrinalmente y equilibrada produce regular el estrés, fortalece la identidad segura y promueve el crecimiento integral de todo el cuerpo. Entonces, como dijimos tristemente, cuando elevamos las cosas del nivel 3 al nivel 1, terminamos creando el legalismo. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso la importancia de la división de estas doctrinas. Se dividen las doctrinas no por gusto personal, sino para que entiendamos. Mire, si usted baja lo nivel 1 a nivel 3, usted termina construyendo una secta. Si usted, por ejemplo, sube del nivel 3 a nivel 1, usted termina construyendo una secta legalista. Si usted, por ejemplo, forza a que todos en el nivel 2 crean exactamente igual para llamar a los cristianos, usted también termina creando una secta, termina dividiéndose del cristianismo. Por eso debemos entender, en lo esencial, todos debemos de estar iguales, unidos, sin añadir ni quitar nada a lo esencial. En lo importante, somos igual cristianos, podemos por cuestiones de conciencia dividirnos en denominaciones sin acusar a nuestros hermanos de que no sean cristianos. Y en nivel 3, aún dentro de la misma iglesia, podemos diferir, decir que tenemos diferentes opiniones sin querernos meter en la vida personal de cada persona. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Eso fue la enseñanza de este tema. Traté de darlo muy resumida cuentas. Todos los ejemplos que dimos, a cómo vaya avanzando el curso, se van a tratar de explicar un poquito mejor. Entonces sea paciente. Por eso el día de hoy fue mucho hablar, mucho dar ejemplos. No dimos Biblia porque todo se va a explicar bíblicamente con el pasar de las semanas. Entonces les invito a que le den like, que compartan, que sigan la serie. Yo sé que a veces está larga, pero todo es para edificar nuestra vida espiritual. Dios me los bendiga.